Y esto está pasando en vivo en las afueras de los estudios de TC Televisión. La policía intenta evacuar a los trabajadores del canal televisivo ecuatoriano. Máxima tensión a esta hora de la tarde. Dentro del canal, decenas de encapuchados con explosivos, con armas largas, tienen como rehenes a los trabajadores del canal de televisión. Irrumpieron la transmisión, le colocaron un explosivo a uno de los conductores y ahora la policía rodea las instalaciones de TC Televisión y lanza un operativo para rescatar a los rehenes. Esto fuera del canal. Hay 7 efectivos en este momento en Ecuador secuestrados por distintas bandas de delincuentes. Porque hay que decirlo que no solo está en esta situación comprometida la seguridad de los civiles, porque durante la madrugada, por ejemplo, un grupo de delincuentes secuestró a 3 efectivos directamente de una comisaría en la ciudad de Machala. Luego, un 4.º efectivo policial en una comisaría de Quito también fue tomado por delincuentes, a los que se le sumaron 3 otros policías en la provincia de Los Ríos. Directamente son delincuentes organizados o no, que salen a las calles a tomar por asalto lo que encuentren. En este caso, directamente en las instalaciones del canal TC, mientras vemos cómo personal policial, tipo infantería, como la que vemos aquí en Argentina, está tratando de tomar el control del canal. Es de los canales de televisión más importantes de Ecuador, ¿eh? Sí, se mantiene tomado uno de los canales más importantes de televisión de Ecuador. La policía, por su parte, anunció el despliegue de unidades especializadas en el lugar frente a esta situación. También tenemos en pantalla lo que está ocurriendo en la Universidad de Guayaquil, donde... Sí, Ezequiel. Sí, el diario El Universo de Ecuador, Juan, reporta información de los periodistas que están dentro del canal, emitiendo mensajes por chat que dicen: nos quieren matar a todos, ayúdennos. De rehenes. Rehenes, periodistas y camarógrafos dentro del canal de televisión, y habla de más de 10 hombres armados en las instalaciones del canal. Bueno, muy bien. Momentos de máxima tensión en TC Televisión, uno de los canales más importantes de Ecuador, y estamos viendo en vivo el operativo por parte de las fuerzas especializadas de la Policía Nacional de Ecuador, que intenta tomar nuevamente el control del canal de televisión. Esto está pasando en Guayaquil en estos momentos, a minutos de que el presidente Daniel Noboa declarara el conflicto armado interno a nivel nacional y ordenara a las fuerzas militares neutralizar a determinados grupos armados. Máxima tensión en estas horas de la tarde. Son estremecedores los videos que nos llegan aquí a C5N, que dan cuenta de la gente con un pánico total, corriendo hacia sus domicilios a buscar refugio, a resguardarse, producto de esta situación, como describía también Germán Mónaco, que se viene dando en las últimas 24 horas en comisarías, en cárceles dentro del Ecuador, y que tiene ahora como epicentro de la violencia las instalaciones de Canal 10 Televisión, de TC Televisión y de la Universidad de Guayaquil. Está ingresando en estos momentos la policía con un enorme despliegue, con decenas de personas armadas dentro
de las instalaciones del canal de televisión. Producto de este episodio, además del estado de excepción que había dispuesto el presidente Noboa, las autoridades nacionales empezaron a tomar medidas que tienen que ver con el resguardo de la población. Por ejemplo, acaban de dictaminar que todas aquellas personas que están cursando, por ejemplo, a nivel educativo, tengan desde hoy y desde este momento, desde el momento en que los delincuentes irrumpieron en el canal TC, comiencen con las clases vía o de manera teletemática. Se suspenden las clases en las instituciones educativas de los cantones Guayaquil, Durán y Esmeraldas, y también las cuestiones que tienen que ver con lo laboral. El Estado dispuso en estas zonas, que son las más complicadas, el teletrabajo. Está muy complicada la situación en Guayaquil. Máxima tensión. Reiteramos el pedido de auxilio por parte de los rehenes, periodistas, camarógrafos, productores, los trabajadores del canal TC Televisión, que llegaron a escribir en un grupo de WhatsApp: nos quieren matar a todos, ayúdennos. De esto da cuenta el portal El Universo. Decenas de periodistas y camarógrafos, trabajadores del canal 10 de Ecuador, que piden ayuda mediante chats grupales de manera urgente, porque el grupo armado que tomó el canal amenaza con matar a todos los que están allí dentro. Un golpe comando sin precedentes. Se están viviendo horas de máxima tensión y estamos viendo en vivo lo que son las instalaciones de TC Televisión con este despliegue policial. Intenta la policía retomar el control del canal. Los atacantes siguen dentro y hace varios minutos que no se tiene conocimiento de lo que está pasando dentro de las instalaciones. Porque dejaron de transmitir desde el estudio en el que irrumpieron, y lo que estamos viendo ahora por, obviamente, medios colegas de Ecuador es lo que está ocurriendo en el exterior. Para que tengan una idea de la importancia y lo grande que es el canal, fíjense en las instalaciones. Es prácticamente una manzana lo que ocupa este canal, Canal 10 de Ecuador, y está todo rodeado por Policía Nacional. Policía que está de civil, policía que está con el típico atuendo de infantería como para irrumpir en las instalaciones, y toda la zona vallada, armados en todas las entradas. Veíamos recién personal policial en los techos, y en el interior del canal todos los trabajadores, redactores, periodistas de piso, asistentes, microfonistas, todos de rehén de estos delincuentes, que eran entre 15 y 20 los que se llegaron a ver mientras los que se vieron, ¿no? Sí, mientras se transmitía este noticiero que se llama Después del Noticiero. Bueno, muy bien, una noche muy difícil en el Ecuador después que el presidente Noboa declarara el estado de excepción, motines, nuevas fugas que se dieron por parte de importantísimos grupos armados, y que hoy tiene como epicentro los estudios, las instalaciones de TC Televisión. Vamos a ir a Ecuador con un colega nuestro, con Gustavo Merino, que tiene la amabilidad de atendernos. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué puedes contarnos? ¿Qué está pasando a esta hora allí en Guayaquil? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo desde Quito, en Ecuador. Al momento este país vive momentos de tensión, de angustia, de dolor.
Nosotros como periodistas, como comunicadores sociales, realmente estamos horrorizados por lo que está sucediendo en Ecuador, más aún con los compañeros, periodistas, colegas de TC Televisión, que hace poco fue mi casa y en donde me desarrollaba como periodista. He podido seguir esta transmisión que fue en vivo y en directo. Al menos 20 compañeros, colegas fueron retenidos por un grupo delincuencial que llegó a atemorizar y que fue realmente amenazaron a todos los trabajadores y que estuvieron por más de 15 minutos en las instalaciones con una transmisión en vivo hasta que intervenga la policía. Al momento se han evacuado ya a los 20 compañeros, a los 20 trabajadores, están a buen recaudo. Hay personas heridas, pero no hay víctimas, gracias a Dios. Pero esto ha desatado una ola, o es resultado ya de una ola de violencia que se está viviendo desde ayer en el Ecuador, con varios hechos, atentados, explosiones, coches bombas, y tras la toma de TC, tanto en Quito como en Guayaquil se han reportado hechos violentos, saqueos. Locales han tenido que cerrar sus puertas por el temor a que grupos delincuenciales sigan atacando. La Universidad de Guayaquil de igual forma ha sido atacado por grupos de antisociales con armas de alto calibre y que lastimosamente están causando zozobra y temor, Gustavo, en la colectividad. Perdón la interrupción, pero vos decías recién que ya liberaron a 20 de los rehenes que estaban en el canal de televisión, que se registran heridos y al momento no se reportan fallecidos, ¿entendí bien? Efectivamente. Al momento ya la Policía Nacional del Ecuador tomó el control de las instalaciones de TC Televisión Guayaquil, rescató a 20 trabajadores de esta edificación. Hay al menos 2 personas heridas, pero gracias a Dios, reitero, no hay víctimas mortales que lamentar. No tenemos aún información fidedigna de qué sucedió con los personas que atacaron. Claro, con el grupo armado. El grupo armado que atacó a esta instalación. Las unidades policiales han logrado, dice información de último momento, la Policía Nacional informa que como resultado de la intervención a TC Televisión Guayaquil, unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos. Sí, han sido aprehendidos ya varios sujetos con armas de fuego de alto calibre. Sí. Al menos 6 personas, de lo que logro visualizar al momento, información que genera la policía en estos precisos momentos, han sido detenidos al menos 6 delincuentes que entraron a TC Televisión y que estuvieron atentando contra la integridad de los compañeros periodistas. Bien, ahí lo estamos viendo en pantalla gracias a la producción. Esto mismo que comentabas, Gustavo, el comunicado de la Policía Nacional de Ecuador en su cuenta oficial dice: como resultado de la intervención de TC Televisión, hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito y acompañan las fotografías de lo que son los primeros detenidos entonces de este grupo armado. Lo estamos compartiendo en pantalla. Recuperó entonces, Gustavo, podemos confirmar, la Policía Nacional del Ecuador el control del canal. Imagino están buscando al resto de los integrantes, porque se vieron, bueno, por lo menos 15, 20 integrantes de este grupo armado que tomó TC Televisión. Sí, efectivamente, reiteramos, se ha tomado ya el control de las instalaciones de TC Televisión Guayaquil. Esto lo reporta incluso imágenes de un canal colega que está transmitiendo en vivo y en directo. Se han recuperado al menos a 20 personas que fueron rehenes, entre ellos trabajadores de la comunicación, periodistas, colegas que estaban para ingresar
a un noticiero que cierra la tarde acá en Ecuador. Reitero, son 20 los compañeros que fueron rescatados de las instalaciones de TC Televisión y al menos de 6 a 8 delincuentes que han sido ya capturados con armas de fuego de alto calibre. Sin embargo, reitero, la situación no ha quedado así. En Quito, en el centro histórico de Quito, se presentan momentos de tensión. La gente está tratando de evacuar hacia sus hogares. Claro. Locales están cerrando sus puertas. Policía Nacional se está movilizando ya que se han reportado algunos saqueos e intentos de violencia en este sector. Bien, a esta hora entonces la policía recuperó el control de TC Televisión y ya detuvo a los primeros integrantes de este grupo armado que irrumpió en vivo y en directo con armas, con explosivos. Todavía no hay un reporte específico respecto de la cantidad de detenidos, si lograron apresar a todos los integrantes de este grupo armado o no. Gustavo Merino, nuestro colega en Ecuador, nos informa que se reportan 2 heridos al momento, sin fallecidos. Y Gustavo, te quiero preguntar también por lo que está ocurriendo en la Universidad de Guayaquil. ¿Qué información tenemos? Sí, de igual forma, en actos que estamos repudiando y que se transmiten a través de redes sociales, grupos armados ingresaron a la Universidad de Guayaquil del Ecuador. Estudiantes y profesores intentan protegerse, se han encerrado en sus aulas los estudiantes y los catedráticos frente a esta ola de violencia que está asaltando a diferentes sectores. Uno de ellos, reiteramos, TC Televisión, y ahora también se reporta la Universidad de Guayaquil. Son momentos de zozobra que vive Guayaquil, Quito y todo el Ecuador. Sí, veíamos imágenes estremecedoras en redes sociales respecto de gente que literalmente corría a sus hogares, ¿no? Buscando refugio después de la declaración del presidente Noboa de conflicto armado interno y la habilitación a las Fuerzas Armadas a intervenir para disociar estos grupos armados. Se vienen días indudablemente de máxima tensión, ¿no? Así es. En momentos difíciles del día de ayer ya se había decretado un estado de excepción, un estado de emergencia, y tras lo sucedido con TC Televisión, el presidente Daniel Noboa, declaró el conflicto armado en el Ecuador. Vimos presencia ya el día de hoy de Policía Nacional, del Ejército Nacional, elementos de las Fuerzas Armadas en las calles de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, en Ecuador. Sin embargo, con esta declaratoria de conflicto armado se reforzará esta presencia y se ha declarado terroristas a varios grupos delincuenciales organizados que tienen plenamente identificados y que están causando el caos al interior de los centros de rehabilitación, de las penitenciarías de todo el país, y que ya esta violencia ha salido a las calles del Ecuador. Gustavo, para tratar de entender lo que está pasando en Ecuador, ¿por qué la fuga de Adolfo Macías provoca esto? Provoca que delincuentes organizados y otros no salgan a las calles a querer tomar toda la ciudad de Guayaquil y de ahí irse al interior de Ecuador. Quizás responde a una declaratoria de guerra sin cuartel que ha hecho el presidente Daniel Noboa a los grupos delincuenciales organizados, y justamente se anunciaba el traslado de Tito, uno de los líderes de los denominados choneros, quien es uno de los grupos afianzados con los carteles de la droga en México, y que cuando ingresaron a realizarle el traslado a una cárcel de máxima seguridad, se dieron cuenta que él ya no estaba en el centro de detención, que había fugado, y el presidente Noboa señaló de que iba a dar lucha y que no iba a dar tregua a estos grupos delincuenciales, los que respondieron con amenazas, con videos
y amenazas en principio y que iban a desatar una ola de violencia, la cual ahora la está viviendo el Ecuador. Bien. Gustavo, ¿qué es lo que está ocurriendo en algunas dependencias carcelarias? ¿Se mantienen también grupos armados que tomaron el control allí? ¿Qué se sabe? Lamentablemente, las cárceles en el Ecuador están tomadas por los grupos organizados. Específicamente, la penitenciaría del litoral en Guayas, Guayaquil, realmente es controlada a los exteriores por la autoridad penitenciaria. Sin embargo, en los pabellones interiores del control lo tienen los delincuentes que están fuertemente armados al interior de estos centros de reclusión. Y lógicamente se han presentado ya desde 2 a 3 años atrás varios motines que generan caos, muerte, dolor y realmente barbaridades que se cometen al interior, y es la pelea de territorio entre los diferentes grupos armados por las rutas de la droga en Ecuador. Eso es lo que se vive, y esta violencia, como decía, no solo se ha quedado ya en las cárceles, sino que hoy ha salido a las calles en todo el Ecuador. ¿Hay alguna recomendación específica que se le haya dado a la ciudadanía en los últimos minutos? Sí, las autoridades en los diferentes sectores están recomendando, por ejemplo, las autoridades educativas ya están pidiendo que las clases se den claro, de forma virtual para mantener la seguridad a los estudiantes de primaria, de secundaria e incluso de las universidades, más aún con el atentado que está sufriendo la Universidad de Guayaquil. Imágenes de último momento también reportan actos vandálicos y violentos en el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil. Se ve realmente a gente huyendo de estas instalaciones, lo cual, reitero, ahonda más en la caótica situación que vive el puerto principal del Ecuador, Guayaquil, y todo este país. Claro. Sí, estábamos viendo imágenes. Ahí están reportando enfrentamientos armados, Gustavo, donde vos decís, en la terminal terrestre, entre personal de seguridad y distintas bandas que coparon la terminal. Sí, en efecto, las imágenes que tenemos de último momento, los enfrentamientos armados que se presentan en la terminal terrestre de Guayaquil está ocasionando que la gente salga desfavorida y sin control. Esperemos que no llegue a mayores. También para la recuperación, recordemos de TC Televisión, de las instalaciones, se dio un enfrentamiento armado que se pudo escuchar en la transmisión en vivo y en directo que se mantenía de esta cadena televisiva. Y todo esto, lógicamente, ahonda en la situación que se vive, en la triste situación que vive en el Ecuador a estas horas. Claro. Sí, se ven imágenes de saqueos incluso que van llegando aquí a C5N a través de las redes sociales, imágenes estremecedoras. Y mencionabas, Gustavo, que hace minutos nada más reiteramos la información para quien se va sumando, si te parece, Gustavo, y te agradecemos mucho que estés conversando con nosotros. Juan, no sé si es que me escuchas, se registra en estos momentos balacera en el centro histórico de Quito, cerca del Palacio de Gobierno. Esto es cerca de la presidencia del Ecuador, tras el decreto de estado de guerra en el país. Al menos 20 grupos de delincuencia organizada se han declarado, o ha declarado el presidente, como grupos terroristas, y están reaccionando a esta declaratoria. Bien, informes entonces de saqueos y balacera en el centro histórico de Quito. Estas son imágenes, Sí, exactamente. Sí, dije bien, perdón. Centro Histórico de Quito. Centro Histórico de Quito. Estas son las imágenes que estamos viendo en pantalla. Mientras tanto, Gustavo desde allí nos va actualizando la información. Hace algunas horas nada más tomaron grupos armados el control del canal 10 de TC Televisión.
en Ecuador. Tras ello, tras un despliegue, tras un enfrentamiento armado, la Policía Nacional del Ecuador retomó el control de las instalaciones, liberó a los rehenes, se reportan 2 heridos sin fallecidos hasta el momento. Y mientras tanto esto está ocurriendo en distintos puntos de Ecuador. Tenemos las imágenes en pantalla, Gustavo, tras la declaración del conflicto armado. Sí, Gustavo. Se reporta también balacera en el centro comercial Albán Borja y vehículo incinerado en los exteriores de ese centro comercial que se ubica en la ciudad de Guayaquil. Delincuentes están dando bala a todos los carros policiales que se encuentran en las calles. Esto se reporta a través de emergencias en la ciudad de Quito. Son momentos difíciles, hermanos argentinos, los que vive el Ecuador a estas horas. Se ha desatado una ola de violencia incontrolable y que está superando al orden público acá en nuestro país. Gustavo, ¿cuál es la reacción de la política? Leía a distintos referentes de distintas fuerzas políticas expresarse en las últimas horas. ¿Cómo sigue esto? Bueno, lógicamente están exigiendo mano dura por parte del presidente de la República y las autoridades de gobierno para enfrentar a estos grupos armados delincuenciales. Sin embargo, la situación no es fácil, como hemos podido ver. Se ha desatado una guerra en las calles, una guerra sin cuartel y que realmente al momento está causando mucha zozobra en la población. Militares en las calles, corren armados, policías igual, tanto en Quito como en Guayaquil, y estas imágenes se difunden en redes sociales y lógicamente lo que al momento se puede reportar es que no hay control y que los grupos delincuenciales están haciendo de las suyas. Gustavo, esto comenzó antes de llegar a la ciudad. Comenzó en las cárceles. ¿Hay en este momento alguna cárcel que esté tomada directamente por los presos que allí están? Porque están llegando imágenes de algunos medios ecuatorianos donde, por ejemplo, matan, asesinan a sangre fría a uno de los penitenciarios que tenían como rehenes. En este momento, ¿hay cárceles tomadas por los presos? En efecto, Juan, en efecto, al momento y desde el día de ayer se reportó varios motines en las cárceles de Guayaquil, de Manabí, del Oro, de Cuenca, de Quito, de Riobamba, incluso donde fugaron varios presos y delincuentes muy buscados, e incluso uno de ellos al que se le acusó y se le detuvo por denunciado de querer atentar contra la fiscal general de la nación y que fue trasladado a la cárcel de Guayaquil, de Riobamba, perdón. Él escapó el día de hoy, se oficializó esa noticia. Y en estos centros penitenciarios los presos tienen de rehenes a varios agentes penitenciarios, en efecto, que todavía no les han soltado y que muchos de ellos se reportan. No hay un informe oficial, sin embargo se reporta que muchos de ellos habrían sido ya víctimas de heridas y otros incluso en contra de su vida. Bien, se repiten y llegan desde distintos puntos del Ecuador, entonces, imágenes escalofriantes realmente de lo que está ocurriendo. Se recrudece la violencia en Ecuador tras la declaración del estado de excepción, primero por parte del presidente Noboa y ahora del conflicto armado interno, con la habilitación a las Fuerzas Armadas de intervenir para neutralizar a los grupos armados. Uno de ellos tomó el canal TC Televisión hace algunas horas y tras ello la Policía Nacional del Ecuador intervino con un despliegue impresionante de fuerzas especializadas que retomaron el control de Canal 10 de TC Televisión y hasta el momento logró detener, cito textualmente, a varios sujetos e indicios vinculados al ilícito. Comparten incluso algunas
fotografías de lo que fue la detención. Estamos viendo, mientras estamos también en comunicación con Gustavo Merino, periodista en Ecuador, lo que son las calles en estos momentos y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la Universidad de Guayaquil. Gustavo, ¿hay alguna información de último momento respecto a la Universidad de Guayaquil? No tenemos más detalles de Guayaquil, pero sin embargo, tras los hechos violentos registrados en varias partes del país, centros comerciales en Quito y Guayaquil cierran sus puertas. Las personas al interior de estos centros comerciales han sido evacuadas para evitar lo que ya hemos visto en otros puntos, saqueos, para evitar más actos de violencia que se están reportando, ya tú lo decías, en varios puntos del Ecuador, y la mayoría de ellos están provocando enfrentamientos armados. Incluso el enfrentamiento armado en el terminal terrestre de Guayaquil se dice que fue entre los guardias de seguridad de esta terminal y miembros de bandas delictivas. Así lo reportan las redes sociales al momento, y como estos hay varios enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad de Quito y de la ciudad de Guayaquil, de lo que podemos conocer hasta el momento. Otra de las ciudades en donde se reportan ya desmanes es en la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador. Claro. Sí, te quería consultar, Gustavo, hay imágenes sensibles muy fuertes de una cárcel donde están atacando a guardias penitenciarios. Te quería consultar si sabes cuál es la situación al resto de los centros penitenciarios en Ecuador. Como te manifestaba, Juan, al momento no hay una información oficial que dé cuenta de estos hechos que se reportan en redes sociales, de imágenes sangrientas que se puede observar en redes sociales. Nosotros, para ser cautos y para mantener la calma, no podemos dar por hecho estas imágenes que se muestran. Sin embargo, tenemos que confirmar que hay rehenes, que agentes penitenciarios están de rehenes desde la tarde, noche de este día lunes. Al menos son 30 los rehenes que se han reportado a nivel nacional de agentes penitenciarios, y que lógicamente ya han habido amenazas, y en los videos que se difunden en redes sociales, incluso con armas de fuego y armas cortopunzantes, pues se los amenaza para que hagan declaraciones y pidan a las autoridades del Ecuador que no actúen y que no combatan a la delincuencia organizada. Claro. El Ministerio de Educación, como contabas, emitió un comunicado hace minutos nada más, suspendiendo las clases presenciales en todo el sistema educativo nacional, al menos hasta el viernes 12 de enero. ¿Sí? Reiteramos, el Ministerio de Educación de Ecuador acaba de emitir un comunicado suspendiendo las clases presenciales, disponiendo el cambio a la modalidad no presencial en todo el sistema educativo nacional, al menos hasta el viernes 12 de enero. Y estos focos de conflicto... Juan, sí. Juan, información de último momento: personal de la Asamblea Nacional del Ecuador este momento está también evacuando. Todas las instituciones públicas al momento se ha dispuesto ya la evacuación, y la Asamblea Nacional, el primer poder del Ecuador, la función legislativa, está abandonando. Los asambleístas están saliendo escoltados de la Guardia Legislativa, y este edificio emblemático por ser la función legislativa, pues está siendo evacuada, y entendemos también ya los diferentes sectores públicos, las oficinas, y están evacuando para poner a buen resguardo a sus funcionarios. Esta es la información de último momento. La situación tiende a crecer. Esta ola de violencia está causando de una evacuación general de los funcionarios públicos y privados a sus domicilios. Claro. Es una jornada que generalmente en Ecuador termina a las 5 de la tarde, y faltando toda esta tarde ya realmente ha sido fuera de funciones, siguiendo la transmisión primero de lo que sucedió en TC Televisión, y luego la ola de actos violentos
que han seguido. Gustavo, te pregunto por los grupos de delincuentes criminales que nombra el presidente Noboa en ese decreto que firmó hace minutos, porque directamente los identifica y los emparenta con organizaciones terroristas. Habla de, bueno, recién decíamos, el grupo de Macías, que es los Choneros, pero de un montón de otros grupos, Águilas Killer, Caballeros Oscuros. ¿Qué son? ¿Son grupos, son bandas delictivas, son bandas narcos? Sí, son bandas delincuenciales organizadas, así se las denomina acá, que están muy ligadas al tema del narcotráfico, que justamente son el brazo armado del narcotráfico y que son bandas que dependen de los carteles. Se ha identificado muy claramente acá los carteles de México e incluso algunos carteles de Europa, y que mantienen el poder y se reparten el poder en las cárceles de todo el país y que justamente controlan las rutas de las drogas en Ecuador. Muchos de ellos son bandos que combaten entre ellos por adquirir mayor poder, y que justamente esto en inicio ha llevado a un enfrentamiento y a una violencia en las cárceles, y que hoy está generando más violencia y está recrudeciendo justamente a través de amenazas que iniciaron al presidente de la República y que hoy lo están haciendo en las calles. Nos aterroriza, sobre todo a nosotros como periodistas, como ciudadanos, las armas que están portando, porque realmente son de alto calibre y que muchas de ellas ni siquiera los elementos del orden público tienen para enfrentarlos en el Ecuador. Claro. ¿Qué está sucediendo en Quito en estos momentos, Gustavo? Vos estás ahí, ¿no? Sí, mira, yo estoy muy cerca al centro histórico y realmente hay bastante movimiento en las calles. La gente está tratando de retornar a sus hogares. Los locales comerciales han cerrado por completo. El centro histórico, hace pocos minutos se registró una balacera entre elementos de las Fuerzas Armadas, elementos de la policía, en contra de grupos delincuenciales que intentaron realizar saqueos en el sector de Ipiales, que es un sector de comerciantes, de comercio muy movido durante la semana, y que ante la situación que se vivió en Guayaquil y que provocó estos actos de violencia en cadena, pues ha causado la zozobra y que la gente retorne, evacúe las calles y se están viviendo momentos realmente de asombro, de locura. Se podría decir que la gente no comprende y únicamente busca retornar a sus hogares. Claro, estamos viendo imágenes de, bueno, las primeras, el primer envío de militares, ¿sí? La primera incursión de militares en las calles de Guayaquil en estos momentos, después de lo que fue el decreto de Noboa. Por ahora, en Quito no tenés registro del despliegue de fuerzas militares. Imagino que es cuestión de minutos, de todas maneras. Sí, como te decía, ya en las primeras horas del día de hoy hubo un despliegue respondiendo al estado de excepción, un despliegue de militares y un incremento de policías en las calles. Sin embargo, tras el último decreto del presidente de la República, pues inmediatamente militares han salido ya a las calles en Quito. Los hemos podido constatar incluso en este enfrentamiento que decíamos que hubo en el centro histórico, y en Guayaquil ya nos llegan las primeras imágenes a través de redes sociales de que están ya en las principales arterias del puerto principal en Guayaquil. Bien, siguen llegando imágenes de lo más estremecedoras realmente desde Ecuador, con bueno, motines, la irrupción por supuesto del canal de televisión, de Canal 10, de TC Televisión. Estas son imágenes en vivo de Guayaquil, los militares en la calle. Fíjense el nivel de tensión que se está viviendo en estos momentos en Ecuador. Reiteramos, el presidente Noboa declaró
conflicto armado interno y habilitó a las Fuerzas Armadas a intervenir contra decenas de organizaciones armadas, de grupos armados. La palabra del presidente: no vamos a negociar con terroristas. Y el despliegue ya de las Fuerzas Armadas en las calles del Ecuador, 4:20 de la tarde en estos momentos. Y Gustavo, son 13 los detenidos por la toma de TC Televisión a esta hora del día, digo bien. Sí, en efecto, ya tenemos la información oficial. Al momento sí, son 13 delincuentes detenidos y que responden al operativo que realizó la Policía Nacional y la intervención armada en las instalaciones de TC Televisión. 13 personas que han sido detenidas y que estaban portando armas de grueso calibre para someter a los trabajadores y salir en vivo y en directo desde la señal de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil. Y al momento se están resguardando, nos llegan imágenes, reportes de que se están resguardando instalaciones de otros medios de comunicación, tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Guayaquil, para evitar que se repitan este tipo de eventos. También tenemos información que no solo la Universidad de Guayaquil vivió momentos de terror frente a ataques de grupos delincuenciales, sino también la Universidad de Machala, la Universidad de Quevedo, esto es en la costa ecuatoriana, que también irrumpieron estos grupos y causaron terror. Momento de pánico que vive el Ecuador y se está extendiendo a todas las provincias en el país. Bien, sí, también nos llegan imágenes de las instalaciones de la Facultad de Medicina, en la zona de la Asamblea Nacional, como decías vos, Gustavo, una evacuación masiva, se ve, bueno, la desesperación de la gente corriendo rumbo a sus hogares, en medio de esta máxima tensión que vive Ecuador, suspensión de clases en todo el país, por lo menos hasta el viernes 12 de enero, estado de excepción y la declaración de conflicto armado interno. Ya estamos comenzando a ver el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles de Guayaquil, en Quito. Sí, Gustavo, perdón. No. Te decía que otra de las medidas que se ha tomado al momento en la ciudad de Quito es suspender la medida de pico y placa. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda circular tranquilamente y retornar a sus hogares y ponerse a buen recaudo. Esta es la información que está emitiendo este rato el municipio de Quito, que ha levantado la suspensión del pico y placa ante la ola de violencia que vive la ciudad y el país. Bien, para facilitar el regreso, digamos. Bien, conflicto armado interno entonces en Ecuador, están evacuando la Asamblea Nacional. Tenemos 13 detenidos a esta hora de la tarde, 4:25 casi, en Ecuador, producto de el ataque a los estudios de televisión del canal TC. Tomaron el canal en vivo y en directo hoy, mantuvieron como rehenes a sus trabajadores, se recuperó ya el control. Estamos reviviendo, Gustavo, porque obviamente, imagino, no tendrás la imagen de C5N, pero estamos mostrando el momento en el que irrumpen en directo hoy con armas largas, con explosivos, y nos decías que al momento del ingreso de la policía se dio un intercambio armado. Así es, más que ver, se escuchó realmente un enfrentamiento de fuego cruzado entre los delincuentes de la Policía Nacional, que vale la pena destacar, actuó, si bien no inmediatamente, pero con la rapidez del caso y tomó el control de estas instalaciones. Vale la pena señalar, está circulando una información también en redes sociales respecto a una situación violenta en el metro de Quito, lo cual se ha informado que es
falso. Esto responde a un simulacro que se realizó en este sistema que, recordemos, es un poco más de un mes que ha iniciado en operaciones y que es realmente una situación que está desinformando a la ciudadanía y está causando mayor caos y mayor zozobra, lo cual si ustedes llegan a revisar es una información que no corresponde a la realidad. Es uno de los pocos hechos de violencia que no está respondiendo a lo que vive en estos momentos Ecuador. Por el contrario, hay resguardo militar, policial en el sistema Metro de Quito. Perdón, Gustavo, ¿podrás reiterarnos a qué hacías referencia respecto de la fake news, la famosa noticia falsa que nunca tarda en llegar? Sí, son noticias falsas, están circulando imágenes de un supuesto ataque en el metro de Quito, lo cual corresponden estas imágenes, esta fotografía, sobre todo corresponde a un simulacro que se realizó meses atrás en el sistema antes de que entre en operación. El metro de Quito inició operaciones el 1 de diciembre y no se ha presentado ninguno de estos eventos, pero sin embargo esta ola de violencia también se la está viviendo ya en las redes con información falsa. Y al ser el metro de Quito uno de los puntos sensibles en la movilización y transporte en la capital de la República, están desinformando y causando zozobra. Pero reiteramos, información falsa. En el metro de Quito no se ha reportado ninguna situación anómala hasta el momento. Está funcionando con las medidas de seguridad del caso y precaución. Bien, Gustavo, muchísimas gracias por este largo rato que brindaste aquí a C5N. Desde Buenos Aires les mandamos obviamente un abrazo muy grande y estamos atentos a las novedades. Saludos, hermanos en Argentina, y como siempre estaremos dispuestos a reportar lo que se vive acá, lastimosamente hoy, con estos hechos de violencia que causan malestar a todo el Ecuador. Un abrazo enorme, Gustavo, y por supuesto tenés prioridad ante cualquier novedad. Gustavo Merino, colega nuestro del Ecuador, con la información minuto a minuto. Máxima atención en Ecuador. Hoy por la tarde un grupo armado tomó el control de esta forma del canal TC Televisión. Irrumpió en vivo y en directo en la transmisión con explosivos, con armas. La policía retomó el control, detuvo a por lo menos 13 de los atacantes. Se reportan también irrupciones de grupos armados en distintas universidades en todo el país. Se reportan tiroteos en distintos puntos de Ecuador. El presidente declaró estado de excepción y posteriormente el conflicto armado interno que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir justamente para neutralizar a los grupos armados. Estamos haciendo el diario aquí en C5N hasta las 20 horas con todo lo que está pasando minuto a minuto en el Ecuador. Breve tanda